Casa con Jesús. Sean todos bienvenidos a su programa dominical. Los invito ahora a que puedan acompañarnos con esta película que traemos el día de hoy y que poco a poco puedan seguirse sumando a nuestros programas, a nuestra sintonía. Recuerden enviarnos sus fotos. Para nosotros es muy importante saber que podemos contar con ustedes y que ustedes hacen parte de esta gran familia de En Casa con Jesús. La historia de la Semana Santa. ¡Pero qué hermoso día de primavera! ¡Hola, Garabato! ¿Estás disfrutando de esta bella mañana? ¿Y a dónde vas? Oh, vas camino a la iglesia a celebrar el domingo de Pascua. Y veo que llevas tu propia Biblia. ¿Cuáles son tus historias bíblicas favoritas? Ah, sí, la historia de Adán y Eva, las primeras personas que habitaron en el jardín de Dios. Hasta que una serpiente tramposa los tentó para que comieran la fruta del árbol especial de Dios. Dios les había dicho que no comieran la fruta del árbol especial. Pero aún así lo hicieron. Después de hacer eso, Adán y Eva tuvieron que salir del jardín de Dios, pero Dios siempre los acompañó porque Dios los amaba. Ah, sí, la historia del diluvio. También esa historia me gusta mucho. Fue cuando las cosas en el mundo se pusieron tan mal que Dios decidió inundar toda la tierra. Pero Dios se aseguró de poner a salvo 2 animales de cada especie. Además de salvar a los animales, Dios también salvó a Noé y su familia mandándoles que hicieran un enorme barco llamado Arca. ¿Te imaginas estar atrapado en un barco con todos esos animales? Oh, debió haber sido un viaje muy largo. Pero Dios los cuidó. ¿Qué dices? ¿La historia de Moisés? Tienes razón. Esa es otra historia donde el pueblo de Dios quedó atrapado. Muchos años después de Noé, los hebreos, que eran el pueblo de Dios, quedaron atrapados en Egipto como esclavos. Dios envió a Moisés a decirle al faraón, quien era el rey de Egipto, que dejara ir al pueblo de Dios. Pero el faraón no quería dejar ir al pueblo de Dios. Así que Dios mandó muchas plagas para que el faraón cambiara de opinión. Plagas como ranas, moscas y obscuridad. Al final, el faraón se dio por vencido y les dijo a los hebreos que eran libres para irse. Hay muchas historias en la Biblia donde Dios ayuda a las personas. Historias como cuando Dios ayudó al joven David a vencer al gigante Goliat. O en la que Dios protegió a Daniel cuando lo aventaron al foso de los leones.
cuando Dios le ayudó a Jonás a cambiar de opinión, mandando a un gran pez a tragárselo. Son historias tan maravillosas del amor y cuidado de Dios para las personas. Pero, Garabato, ¿sabes cuál es la historia más grande del amor de Dios? Es la historia de la Pascua. Ay, ¿no te sabes la historia de la Pascua, Garabato? Es una historia muy poderosa acerca del Hijo de Dios que vino a la tierra. Está escrita ahí en tu Biblia. La Pascua es la historia del Mesías, el Hijo de Dios y que nació hace mucho tiempo. Y vino a la tierra para convertirse en un rey muy especial. Sí, Garabato, un rey. Un rey como ningún otro. Y ese bebé creció y se convirtió en este hombre, Jesús de Nazaret. Ya lo sé, Garabato. No se ve como un rey. No tiene una corona y esas cosas, pero Jesús fue un rey muy diferente. Jesús enseñaba del reino de Dios en cualquier lugar. También enseñaba la importancia de amar a los demás y de tener fe. Muchas veces las enseñanzas de Jesús eran muy diferentes a todo lo que la gente había oído antes. Jesús decía, si alguien te lastima, tú no los lastimes. Si alguien te pide ayuda, contéstales claro. Y siempre recuerda compartir lo que tienes con otras personas. A la gente no le habían enseñado esas cosas. Y luego Jesús les dijo algo muy importante. Todos dicen, ama a tus amigos y odia a tus enemigos. Pero yo les digo que amen a sus enemigos y oren por los que los tratan mal. Esto hace que Dios se ponga contento. Es muy difícil amar a alguien que no te quiere. Este es un mensaje muy diferente. ¿Estás de acuerdo, Garabato? Pero no todos estaban contentos con lo que Jesús enseñaba. Unas personas pensaban que un rey tenía que ayudarles a vencer a sus enemigos, no amarlos. No entendían que Jesús era un rey muy diferente. Él era un rey de paz. Lo que él enseñaba ayudó a cambiar la forma en la que las personas trataban a los demás. Él nos llamó a amar a todos. Ese es un mensaje maravilloso, ¿cierto, Garabato? ¡Ay, qué bonito, bebé! A donde quiera que él iba, Jesús les decía a los hombres y mujeres, niños y niñas, que dejaran todo y que lo siguieran. Y mucha gente lo siguió, como Felipe, Bartolomé, Tomás, Santiago, María Magdalena, Joana, Tadeo, Simón, Andrés, otro Santiago, Susana, Juan y Judas. ¡Ah! Y no debemos olvidar a Pedro. Sí, Pedro, al que Jesús quería tanto que lo llamó La Roca. A Pedro y a los demás les decían los discípulos y seguían a Jesús a todas partes. Bueno, a todas partes, pero del antiguo Medio Oriente. Muchas veces caminaban. Pero otras veces viajaban en barco. ¡Oh, ya te conté, Garabato! Jesús también hizo muchos milagros para ayudar a la gente y para que entendieran quién era Él. Los milagros son cosas asombrosas que solo Dios puede hacer. Bueno, Pedro todavía sigue aprendiendo qué es un milagro. Pero Jesús, por el poder de Dios, sanó a los enfermos.
calmó una tormenta e hizo que muy poquita comida se hiciera mucha para alimentar a miles y miles de personas. Jesús mandó a los muertos que revivieran y volvían a vivir. Felices y saludables. Gracias a estos milagros, aún más personas venían a escuchar a Jesús hablar. Hasta que un día, Jesús les dijo a sus discípulos: Amigos, voy a la ciudad de Jerusalén. Tengo cosas muy importantes que hacer y quiero celebrar la Pascua allá con ustedes. ¿Vienen conmigo? ¿Oíste, Garabato? ¡La Pascua! Te encantará la Pascua. Es una fiesta judía que celebra la historia del pueblo de Dios, o sea, los israelitas, cuando dejaron Egipto y comen cosas deliciosas. Es tan hermoso estar con la familia y amigos en la Pascua. ¡Vamos! ¿Qué crees que está esperando Jesús? Es cierto, Garabato. Jesús pidió prestado un burro para entrar a Jerusalén montado en él. ¡Ay, mira, Garabato! ¡El burro quiere ser tu amigo! ¡Ay, qué ternura! Bueno, amigos, allá vamos. Mira eso. La gente de Jerusalén grita y canta para darle la bienvenida a Jesús. Lo saludan con ramas de palma y las ponen en el suelo delante de él. Le dan una bienvenida digna de un rey. Esta gente sí sabe que Jesús es un rey muy especial. Es como si fuera un desfile. Garabato, ¿tú siempre has querido estar en un desfile? ¡Ay, no! Esas personas no están contentas con el desfile para Jesús. Nada contentas. Algunos líderes del templo dijeron: ¡Silencio, Jesús! Dile a tus amigos que se callen. ¡Hacen mucho ruido! Creo que no saben que Jesús es un rey. Jesús les contestó: podemos tratar de callarlos, pero no hará la diferencia, porque hoy toda la tierra está celebrando. Parece que Jesús tiene razón. Nadie se puede callar. Todos están muy felices. No te preocupes, Garabato, ya se fueron. Pero temo que no será la última vez que los veamos. Cuando era hora de celebrar la Pascua, las familias se reunieron en sus casas para la comida especial. Pero la Pascua que Jesús había planeado era un poco diferente. Antes de la comida, Jesús lavó los pies de todos los discípulos. Bueno, en ese tiempo los pies de las personas quedaban muy sucios de andar por el camino. Solo mira tus pies, Garabato. Así que era muy normal lavarte los pies. Pero definitivamente no era algo normal que un rey te lavara los pies. Los discípulos estaban muy confundidos porque un rey nunca lavaría los pies de alguien. Pero recuerda, Garabato, que Jesús era un rey muy diferente. A veces era muy difícil, aún para los discípulos, entender que él era un rey tan diferente. Por ejemplo, Pedro pensó que no estaba bien que Jesús le lavara los pies.
Cuando fue el turno de Pedro, él dijo, «Tú nunca me lavarás los pies». ¿Ah? ¿Ah? Jesús le explicó, «Pedro, no entiendes lo que estoy haciendo ahora, pero lo harás después». Pedro amaba tanto a Jesús que le dijo, «Entonces no solo lávame los pies, sino la cabeza y las manos también». Garabato, ¿eres el pequeño ayudante de Jesús? ¡Sí! ¡Bien por ti! Ahora ya estás limpio. ¡Hora de cenar! ¡Ah! Ahí está el pan para la cena, Garabato. Y también el vino. ¡Oh! ¡Ten cuidado! Mientras cenaban, Jesús estaba triste y les dijo a los discípulos, «Pronto, uno de ustedes me va a traicionar. Uno de ustedes les va a decir a los que me odian dónde estoy para que me lleven». Los discípulos se preocuparon al oír estas palabras y todos comenzaron a preguntar quién iba a ser. Pero cuando Judas preguntó, «¿Verdad que no seré yo?», Jesús suavemente contestó, «Sí, Judas, tú me vas a traicionar». Sí, lo sé, Garabato. Esto es espantoso. ¿Por qué dijo eso Jesús? ¿Cómo lo sabía Jesús? Y bien, después de eso, Judas se fue muy deprisa. Luego Jesús levantó un pedazo de pan, lo bendijo y le dio un trozo a cada uno de sus amigos. Jesús dijo, «Tomen este pan y cómanlo, porque este es mi cuerpo». ¿Escuchaste eso, Garabato? No, yo no sé qué quiso decir. Tampoco lo sabían los discípulos. Luego, Jesús tomó una copa de vino, dio gracias y dijo, «Beban esto, porque es mi sangre, la cual tengo que entregar para que los pecados de la gente sean perdonados». Creo que todo esto es muy complicado, ¿cierto, Garabato? Bueno, los discípulos también pensaban eso. Nadie en todo el mundo había dicho nunca esas cosas, mucho menos en la Pascua. Cuando acabaron de comer, Jesús fue a un lugar que se llama Monte de los Olivos para orar. No, Garabato, eso tampoco es normal que pase en la Pascua. ¡Vaya! Parece que todos se fueron. Allá van. Apresúrate si quieres alcanzarlos. ¿Para qué quieres esa copa? ¿Y para qué quieres la cuchara? ¿Y ese pedazo? Oh, ya entendí. ¡Qué inteligente, Garabato! Jesús, muy triste, les dijo a los discípulos, «Muy pronto todos me van a abandonar». Pedro le dijo a Jesús, «Aunque los demás te dejen, yo no lo haré». Jesús suavemente le dijo, «Antes de que salga el sol, 3 veces vas a decir que no me conoces». Pedro le contestó, «Jesús, te amo demasiado como para hacerte algo así». Y todos los discípulos también dijeron que nunca harían algo así. Parece que Jesús sabe algo que nosotros no sabemos, Garabato, y se ve muy triste. ¿Qué crees que vaya a pasar? Cuando fueron al jardín, en el Monte de los Olivos, Jesús les pidió que se mantuvieran despiertos mientras él oraba. Jesús sabía que pronto iban a pasar cosas muy difíciles. «Por favor, Dios», Jesús oró, «¿de verdad necesitas que lo haga?
Si es así, por favor ayúdame, dame fuerzas. Tienes razón, Garabato. Cuando enfrentas pruebas, siempre será un buen momento para orar. ¡Ay, vaya! Parece que los discípulos se quedaron dormidos después de que Jesús les pidió que no lo hicieran. ¡Despierten! ¡Despierten! Miren, dijo Jesús, el traidor está aquí. ¡Cielos, Garabato! Regresó Judas y trajo a los soldados de los enemigos de Jesús. Judas le dio un beso en la mejilla a Jesús para enseñarles a los soldados que era él a quien buscaban. Los discípulos estaban tan asustados que corrieron a esconderse. Pero, ¿qué pasó con Jesús? ¡Oh, no! ¡Los soldados arrestaron a Jesús! Más tarde, Pedro llegó afuera de donde estaban juzgando a Jesús. Una joven vio a Pedro y le dijo, «Oye, ¿tú eres un amigo de Jesús?» Pedro tenía mucho miedo, así que le contestó, «No lo conozco». Esperen, ¿acaso Pedro acaba de negar que conoce a Jesús? Una mujer llegó y también le dijo, «Pero yo te vi con Jesús». Pedro dijo, «No, no lo conozco». Lo hizo de nuevo. Y otra persona dijo, «Definitivamente tú eres amigo de Jesús». Pedro dijo, «Les digo que no lo conozco». Lo sé. Ya son 3 veces que Pedro... Un momento. Esto es exactamente lo que dijo Jesús que pasaría. Que antes de que amaneciera, Pedro negaría a Jesús 3 veces. Pobre Pedro. Pedro se sintió tan triste por Jesús y estaba muy, muy arrepentido por decir mentiras. Pero todo estará bien, Garabato. Jesús sabía que Pedro lo amaba. Y sé que después Pedro fue y le contó a mucha gente acerca de su mejor amigo Jesús. Ah, ¿quieres saber qué pasó con Jesús? Verás, Garabato... Cuesta trabajo creerlo, pero mucha gente no quería a Jesús y querían deshacerse de él. Lo sé, no puedo creer que alguien no quisiera a Jesús, pero así sucedió. Ellos no creyeron que Jesús era un rey muy especial o que fuera rey. Creían que su mensaje de amor era peligroso, que cambiaría demasiado al mundo. ¿Qué pasará con nosotros si toda la gente sigue a Jesús?, gruñeron. Llevemos a Jesús con el gobernador Poncio Pilato para que se deshaga de él. Le dijeron a Poncio Pilato que Jesús había dicho que él era el rey de los judíos. Pensaron que eso metería en muchos problemas a Jesús. Cuando Poncio Pilato vio a Jesús, le preguntó, ¿eres el rey de los judíos? Jesús no le contestó. Pilato pensaba que los reyes reinaban sobre países y sobre personas, pero Jesús sabía que su poder era amar a Dios. Su reino no era igual a otros. Le pidieron a Pilato que se deshiciera de Jesús, pero Pilato no creía que Jesús había hecho algo malo. Pilato no entendió quién era Jesús o por qué la gente no lo quería.
pero tampoco quería tener problemas. Así que aceptó deshacerse de Jesús, si eso era lo que todos querían. Y la gente no solo quería deshacerse de Jesús, Garabato, sino que querían matarlo. Sí, debo ser honesta contigo, Garabato. La siguiente parte de la historia es muy, muy triste. Así que debemos ser muy valientes. ¿Estás listo para continuar con la historia? Muy bien. Los soldados que arrestaron a Jesús se burlaban de él por pretender ser un rey. Hicieron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Lo hicieron cargar una cruz de madera muy pesada. La cruz era demasiado pesada para él. Jesús estaba muy cansado. Pero un hombre le ayudó a Jesús. Pusieron a Jesús en la cruz y lo levantaron en una montaña en medio de dos hombres. Los otros hombres eran ladrones y también los estaban crucificando. Uno de los hombres estaba enojado con Jesús. Si eres un rey poderoso, ¿por qué no te salvas y nos salvas a nosotros también? Pero el otro ladrón sí creía en Jesús. ¿No sabes quién es él? Él es el Hijo de Dios. Jesús no hizo nada malo, dijo triste el ladrón. A nosotros nos están castigando por nuestros errores, pero Jesús no debería estar aquí. El hombre volteó hacia Jesús y le preguntó, ¿me llevarías al cielo contigo? Jesús miró al hombre y lo amó. Jesús le contestó, sí, hoy mismo estaremos juntos en el cielo. Después de un rato, el mundo se oscureció, como si se acercara una terrible tormenta. Era como si toda la creación estuviera llorando, porque Jesús estaba a punto de morir. Jesús se sentía muy solo y oró para ver si Dios aún estaba ahí. Claro que Dios nunca abandonó a Jesús. Dios estuvo con él todo el tiempo. Jesús volteó a ver a la gente. Él estaba muy triste porque la gente no creyó que él era el Hijo de Dios. Le pidió a Dios que los perdonara. Jesús dijo, Dios, el trabajo que me mandaste hacer, ya lo terminé. Respiró por última vez y luego murió. Lo sé, Garabato. Es terrible. Como te dije, esta parte de la historia es muy triste. Pero hay una esperanza. Sí, porque este no es el final de la historia. 3 días después de que Jesús había muerto, fueron 4 mujeres, María Magdalena, María, la mamá de Santiago, Salomé y Joana, a poner especias al cuerpo de Jesús. Sí, Garabato. En ese tiempo era común poner especias en el cuerpo de los que acababan de morir. La puerta de la cueva donde pusieron a Jesús había sido cerrada con una enorme piedra. Pero cuando llegaron las mujeres, vieron que habían quitado la piedra. Se asomaron y vieron que la cueva estaba vacía. Jesús no estaba. De pronto, un ángel se apareció en vestidos blancos brillantes. ¡Mira eso, Garabato! ¡Un ángel! Ellos siempre traen grandes noticias de parte de Dios. Me pregunto lo que este va a decir. El ángel dijo, no tengan miedo, Jesús no está aquí. Este lugar es para los muertos. ¡Jesús está vivo! El ángel dijo, apresúrense, vayan a decirles a los demás discípulos que Jesús ha resucitado. Las mujeres se apresuraron para contarles a los amigos de Jesús lo que habían visto y oído. Esperen, pero ¿quién es?
¿Puede ser? ¡Sí es! ¡Jesús! ¡Lo hizo! ¡En verdad lo hizo! Jesús volvió de la muerte. Hola, amigos, les dijo Jesús. Vayan a decirle a los demás las buenas noticias de que yo estoy vivo. Nos vemos en Galilea. Ya quiero verlos a todos. ¡Sí, Garabato! En verdad es Jesús y está vivo. Pero no nos podemos quedar aquí. Ya escuchaste a Jesús. Tenemos una misión importante. Debemos decirles a todos que Jesús resucitó. En los días siguientes, Jesús se les apareció a los discípulos. Sí, los discípulos estaban muy contentos de volver a ver a Jesús vivo y sano. Excepto por un discípulo, Tomás. Tomás no estuvo ahí cuando Jesús apareció. Cuando volvió, los discípulos muy emocionados le dieron la buena noticia. Pero Tomás dijo, no les creo. Solo voy a creer cuando pueda tocar las heridas de Jesús. Una semana después, los discípulos todavía no podían convencer a Tomás de que habían visto a Jesús vivo y sano. Lo sé, Garabato, Tomás parece que es muy necio, pero es muy difícil creer en algo que no has visto. ¿Alguna vez has tenido que creer en algo que no has visto? Entonces vino Jesús con Tomás y le dijo, «La paz sea contigo». «Tomás», le ordenó Jesús, «acércate». «Dame tus manos», dijo Jesús. «Pon tus dedos en las heridas de mis manos y en la herida de mi costado. Ya no dudes. Es tiempo de que creas». «¡Mi Señor y mi Dios!», exclamó Tomás. Y entonces le dijo Jesús, «Creíste porque estoy aquí contigo y puedes verme. Piensa en los que no me han visto, pero de todas formas creen en mí. Debes creer aun cuando no puedas ver». Cuando ya estaban todos juntos, Jesús les dijo que fueran a buscarlo en un lugar especial. Así que todos los discípulos hicieron lo que Jesús les dijo, porque sabían que Jesús debía tener algo muy importante que decirles. ¿Qué crees que pueda hacer? ¡Qué emocionante! Ya quiero saber de qué se trata. Esto va a ser algo grande, Garabato. Oh, perdón, Garabato. Me olvidé decir que ese lugar especial es en lo alto de una montaña. Vamos, Garabato. No dejemos que algo como esto se interponga entre nosotros y la noticia importante que nos va a dar Jesús. Solo piensa en todas las cosas asombrosas que Jesús nos va a contar, Garabato. Después de todo, Él regresó de la muerte. Pero asegúrate de no voltear hacia abajo. También deberíamos evitar ver hacia arriba. Tal vez por ahora solo deberíamos de enfocarnos en seguir escalando. ¡Bien hecho, Garabato! ¡Lo lograste! Aquí tenemos una excelente vista de la montaña en donde Jesús se reunirá con los discípulos.
Cuando llegaron los discípulos, Jesús los saludó con cariño. La paz sea con ustedes, les dijo. Tengo algo que decirles. Dios me dio todo el poder en el cielo y en la tierra. ¿Escuchaste eso, Garabato? A Jesús se le dio todo el poder en el cielo y en la tierra. ¡Guau! Dijeron emocionados los discípulos. ¡Fantástico! ¡Maravilloso! ¿Qué es lo primero que harás, Jesús? Como ya saben, Dios está haciendo cosas maravillosas en el mundo, les dijo Jesús, y necesitamos de su ayuda. ¡Cielos, Garabato! Jesús necesita nuestra ayuda. ¿Para qué necesitará de nuestra ayuda? Necesitamos que vayan a contar mi historia, dijo Jesús a los discípulos. Cuéntenle a su familia, amigos y a todos los que conozcan las cosas que aprendieron al seguirme. Sean mis testigos en el mundo. ¿Jesús acaba de decir que le contemos a todos acerca de él? ¡Todos! ¡Es mucha gente! ¡Lo lograste, Garabato! Llegaste justo a tiempo. Y recuerden, dijo Jesús, yo siempre estaré con ustedes. Y de pronto, Jesús se estaba elevando en el aire. Jesús se elevó hasta las nubes. ¿Qué crees que hicieron después los discípulos? Hicieron justo lo que Jesús les había dicho que hicieran. A donde quiera que fueron, compartieron las buenas noticias de Jesús. Sanaban a los enfermos. Compartían todo lo que tenían y enseñaban todo lo que habían aprendido cuando siguieron a Jesús, aun cuando era peligroso hacerlo. Y mucha gente escuchó. Y esa gente le dijo a más gente, y esa gente a más gente. Y la historia de Jesús se expandió por todo el mundo. ¿Y sabes qué, Garabato? Alguien me contó a mí la historia de Jesús, así como yo te la estoy contando a ti ahora. Porque cuando compartimos la maravillosa historia de Jesús, compartimos que Dios nos ama y nos cuida a todos. Y como puedes ver, la historia aún no se termina, porque todos formamos parte de la historia de Jesús. Sí, Garabato, tú también eres parte de la historia de Jesús. De eso se trata la Pascua, de recordar y compartir la historia de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Ahora debes apresurarte para el servicio de Pascua, Garabato. No quieres llegar tarde. Por nada, Garabato. Oh, gracias. Y feliz Pascua también para ti.